Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El amanecer llegó desgranando luz sobre San Jacinto como si alguien hubiera sacudido un costal de harina muy alto. Primero una nube blanca, luego destellos, al final el sol entero cayendo encima del polvo. Las gallinas de la cañada del Halcón andaban inquietas desde antes, quizá porque habían olido el cambio de viento o porque los perros, en la madrugada, se levantaron a ladrar hacia la colina de Mesquite con una insistencia que no era de coyotes. Rafaela Montes se ató el cabello, en una trenza rápida, y se calzó las botas a oscuras. La camisa olía a jabón barato y a humo de leña. En el espejo opaco del cuarto, una lámina de metal pulido más terca que fiel se reconoció por partes: la mandíbula de su padre, el ceño de su madre, los ojos que no se dejaban convencer por la primera explicación. El día en el rancho no empezaba, continuaba. Le quedaban por delante lo mismo de siempre: revisar el agua, dar vuelta a la alfalfa cortada, contar las reses, hacer cuentas que no cerraban, hablarle a los hombres con firmeza para que no se le fuera la autoridad en Paesmets. Una sonrisa. ¿Va a desayunar, Rafa?, preguntó Manolo el ovejero desde la puerta sin entrar. Hay frijoles y tortillas si no le importa que salgan chuecas. Chuecas o derechas, se comen igual, contestó ella abrochándose la pechera. ¿Los perros siguen nerviosos? Anduvieron olfateando la acequia. Algo pasó de noche. No sé si fue gente o un bicho grande que no deja huella de pezuña. Rafa soltó un ajá, que en ella significaba: lo vi, lo oí, lo pongo en la lista. Comió de pie, rápido, con la mirada puesta en el patio. Anita, la yegua torda, ya estaba ensillada a medias. No le ponía silla para los tramos cortos. Mientras masticaba, dejó que la memoria, traicionera, se le acercara lo justo. La última temporada de lluvias había sido pobre. La acequia bajaba con filo de cuchillo. Algunos linderos se movían por voluntad de cercas nuevas y, sobre todo, la cicatriz en su cadera que desde hacía semanas le ardía cuando algo cambiaba en el aire. Una caída tonta de potra, años atrás, le había dejado esa marca torcida que el tiempo aplanó. Pero ahora el ardor era otro, como si la piel recordara cosas que ella no. A media mañana, cuando el sol apretó lo suficiente como para que los hombres buscaran sombra sin admitirlo, Rafa le encargó a Manolo la conta de las ovejas y se fue al pueblo. El camino a San Jacinto era una soga de tierra apisonada que serpenteaba entre mezquites, tunas y piedras que sabían los pasos de memoria. Anita iba al trote perezoso que se regalan los animales cuando no hay apuro ni testigo, y Rafa le dejaba elegir sendas. Había aprendido que una yegua que cree que manda dura más que un peón que jura obediencia. San Jacinto a esa hora era un tablero con piezas pocas y gastadas. El herrero golpeaba hierro con paciencia, la maestra aireaba pizarrones en la puerta de la escuelita, el padre Julián barría el atrio murmurando cosas de santos que a veces sonaban a regaño. Y como siempre, el salón espíritu bostezaba su penumbra bajo un rótulo despintado que prometía whisky y cartas justas. Rafa empujó las puertas vaivén con el hombro. El interior la recibió con el olor mohoso de madera, trapos húmedos y pasado. Jeremías, el cantinero, cuerpo ancho, manos de arado, levantó apenas la vista, como quien saluda a una vecina sin empezar conversación de más. «Agua con limón», pidió ella, y dejó una moneda sobre la tabla. Al fondo, dos arrieros jugaban a las cartas con solemnidad de misa. Un músico sin oficio rascaba una guitarra desafinada que parecía estarle contando sus propias penas. Junto al mostrador, Elías Ibáñez, capataz del rancho vecino, tenía el brazo en cabestrillo y cara de pocos amigos. Se cruzaron una mirada de reconocimiento que no necesitó palabras. En el campo, quien anda lastimado siempre debe decidir si lo cuenta o no. Dicen que hoy llega el agrimensor, soltó Jeremías apoyando el vaso, de sombrero blando según mi primo de la estación. Y dicen también, bajó la voz sabiendo que los rumores tienen mejor sabor cuando se sirven en susurro, que la diligencia del martes trajo un paquete con papeles que nunca llegaron, a su dueño. ¿Y a quién iban?, preguntó Rafa sin apuro. A la comisión de tierras, eso dicen, o a alguien que firma para ellos. ¿Quién sabe? Los papeles no tienen cara. Rafa bebió despacio. El limón le limpió la boca y le apretó. La memoria. Desde que su padre había firmado aquel acuerdo con los Aranda, un pacto de agua por linderos imprecisos, cada papel que llegaba al pueblo parecía comprometido con dos verdades a la vez. Ibáñez carraspeó. «Vi anoche por la colina una sombra con linterna», dijo, sin pedir permiso. No era de las nuestras. No andaba como quien busca una vaca, sino como quien mide, contando pasos. Se señaló el cabestrillo.
Y si me pregunta por esto, fue una piedra. O eso digo. Rafa dejó el vaso, pagó otra moneda sin pedir nada más y salió no por prisa, sino porque el salón le regalaba respuestas que siempre venían con deuda. Sol, a esa hora, había vuelto cruel el camino de regreso. El aire temblaba sobre la tierra y las chicharras hacían ese ruido de horno enojado que vuelven a cualquiera más seco por dentro. Rafa bajó por el sendero de la acequia, atenta a los márgenes. No encontró más que hierbas pisadas, una colilla apagada, rara en ese lado del rancho, donde nadie fumaba, y una huella en falso en la orilla húmeda, como de bota que quiso no dejar marca y dejó media. Se arrodilló. Olió la tierra. No, es que el suelo hablara, pero si uno lo escucha, a veces dice ayer, y otras ahora. El ardor en el costado le clavó un alfiler. Fue una punzada seca, diferente a la de las jornadas de trabajo. Instintiva, llevó la mano a la cadera. Tanteó por encima de la tela y se quedó inmóvil, con una certeza desagradable gateándole por la espalda. Miró alrededor. Solo Anita, masticando con indiferencia respetuosa, el agua hilando una música baja, un sopilote quieto en lo alto. Se apartó a la sombra parsimoniosa de un mezquite. Se incorporó apenas la falda por un lado, lo suficiente para investigar la herida que creía conocida. Lo hizo con la pulcritud curiosa de quien reconoce sus límites. Cuando la luz sesgada del tardeo le tocó la piel, se le fue el color del rostro. La cicatriz, la vieja, aquella que hacía años corría oblicua como un relámpago quieto, no estaba sola. Sobre ella, o más bien ensamblada con precisión de artesano cruel, había otra línea. No era un desgarrón desprolijo ni una costra de raspón. Era un trazo fino, curvo, deliberado, como si alguien hubiese apoyado un compás y dibujado parte de un círculo con una muesca. La piel estaba cerrada, pero tierna. No fresca de sangre, sino reciente de intención. El mundo, por un segundo, se achicó al tamaño de esa curva. Rafa retiró los dedos como si se hubiera quemado. El cuerpo le dio un paso atrás antes que la cabeza. En el rancho, el pudor tiene formas prácticas, no porque la piel sea vergüenza, sino porque la piel es territorio. Y a ella, sin permiso, se lo habían marcado. Anita bufó. El sonido, tan trivial otras veces, se volvió alarma. Rafa alzó la vista hacia la colina de Mezquite. Arriba, contra el cielo incendiado de naranja y malva, una figura se recortó un instante, elevada, larga, inmóvil. Un sombrero, quizá blando, la coronaba. Parecía mirar hacia abajo con esa paciencia de los que creen que todo les pertenece por historia vieja. En medio parpadeo la silueta desapareció tras la cresta como si el viento la hubiera plegado. El miedo que le subió a Rafa no fue de grito, fue de pozo. No la empujó a correr. Le apretó las manos, le afiló la mirada. Volteó alrededor con la frialdad práctica que aprendió cuando tuvo que cerrar los ojos de su padre para que los moscas no llegaran primero. Bajó el vestido con un tirón seco, se acomodó la camisa, palmeó el cuello de Anita. «Tranquila, vieja», murmuró, aunque la que lo necesitaba era ella. Decidió no volver por el camino de costumbre. Siguió la acequia hasta el paso de los sauces, cruzó por piedras que conocía desde niña, subió por el tablón estrecho junto al molino viejo, y ya del otro lado se internó por la vereda de las gamuzas. Cada tanto, el ardor en la cadera latía como si fuera un tambor lejano avisando de otra cosa. No se tocó más. A veces el cuerpo pide mano, otras pide promesa. Rafa le hizo la suya. «Te miro después. Ahora no nos conviene». Llegó al Izatualí, rancho con el sol a punto de hincar. Manolo la esperaba en la barda, con el rifle apoyado como quien no quiere usarlo. Los perros siguieron una pista y la perdieron en el llano, informó sin rodeos. Encontré esto cerca del Huizache Grande. Le tendió un pedazo de cuero reseco, cortado como por prisa, con un símbolo quemado, un círculo con una muesca. Rafa sintió que el alfiler se convertía en navaja. No necesitó mirarlo 2 veces. Era la misma curva, el mismo gesto hecho fuego. Guardó el pedazo de cuero en el bolsillo y no permitió que la voz se le quebrara. «Mañana temprano revisamos cercos del norte. Hoy nadie sale solo», dijo. «Y dile a Casimiro que guarde las carabinas donde no se vean, pero donde caigan a la mano». «¿Y usted?» «Yo voy al pueblo de nuevo, un rato». Miró la colina. «A ver si las sombras se quedan donde deben». No volvió al salón. Se detuvo en la escuelita, donde la maestra Águeda borraba números de una pizarra con un trapo que ya no podía más. Le preguntó, en la conversación más anodina posible, si había visto forasteros en estos días. Águeda, que observaba todo con ojos de maestra y discreción de monja sin hábito, asintió con un gesto mínimo. «Uno»,
Sombrero Blando preguntó por la comisión. El padre Julián desde el atrio hizo como que no oía. Ese como que no del cura viejo que sabe más que cualquiera, pero ha decidido ahorrar sermones hasta para sí mismo. Cuando el cielo se hizo violeta, Rafa eligió el camino más largo de vuelta. El aire se asomó por fin fresco desde la cañada y el canto de los grillos inauguró la parte del día donde la gente del campo se vuelve más sincera. En el portón, antes de entrar, miró otra vez hacia la colina. No vio a nadie. Las sombras son más audaces a media tarde que de noche cerrada. Igual sintió la observación persistiendo como una mosca. En la cocina encendió un mechero, se lavó las manos, se miró las uñas, postergó por disciplina lo inevitable. Después, en su cuarto, con el pestillo corrido, encendió la lámpara de aceite, dobló la falda y volvió a mirar. La línea nueva no era de cuchillo improvisado, era de punzón. La vieja cicatriz, memoria de una caída, ahora parecía la mitad de un dibujo mayor. Pasó el borde de la uña apenas, probando, y la piel respondió con un ardor contenido, no de herida abierta, sino de marca que asienta. Sintió, junto al dolor físico, una humillación fría, silenciosa, la que da a descubrir que alguien osó traspasar un lindero íntimo mientras dormía o mientras miraba a otro lado. Se preguntó cuándo, dónde, cómo. Se vio en la mente dormida en la hamaca del porche una tarde de calor insoportable. Se vio en el potrero, bañándose detrás del granado con una cubeta de agua tibia. Se vio en la acequia un atardecer, con la trenza suelta y la camisa pegada. Posibilidades, no certezas. Y sin certezas empezó a aparecer la rabia, que es una forma recta del miedo. Hubo un golpe seco en la puerta. «¿Rafa?» Manolo no decía doña cuando la urgencia no dejaba espacio. «Vino Jeremías. Dice que el agrimensor llegó y que preguntó por usted». Rafa respiró hondo, dejó caer la tela, apagó la lámpara con un soplo. En la oscuridad breve, la cicatriz ardió como brasa. Se puso el sombrero, tomó el rebozo, abrió. «Dile a Jeremías que lo atienda en el corral. Aquí». Y antes de que Manolo cerrara, «Y que no lo dejen entrar solo», salió al patio. El cielo, ya negro alto, parecía por fin un techo en vez de un juicio. El frío llegó franco, agradecible. Los perros se acomodaron en semicírculo, atentos. Rafa apoyó la mano en el alambre de púas y con el tacto sintió si alguien lo había movido. No. Alzó de nuevo la vista. La colina de Mesquite se dibujaba recortada, como la espalda de una bestia vieja que no se decide a dormir. Allá arriba, donde el viento afila las palabras, alguien había insinuado su presencia. Ella, abajo, apretó la quijada y se prometió otra cosa. Esa marca no iba a significar lo que quisieran. Sería si acaso un aviso. Y los avisos en la cañada del Halcón se respondían con trabajo y con nombre. Cuando por fin el carro rechinó en la entrada y la figura de Sombrero Blando se recortó bajo la luna, Rafa ya había guardado el cuero marcado en el cajón. Y, en el bolsillo, la decisión. Lo que dolía no era la carne, era la certidumbre. Pero la certidumbre, se dijo, sirve para apuntar mejor. Y apuntar, en el campo, es mitad pulso, mitad memoria. Anita relinchó suavito como una pregunta. Rafa Lespont acarició el belfo sin dejar de mirar la entrada. En los ojos ya no quedaba espacio para el temblor. En el costado, el ardor se había vuelto un latido acompasado con el suyo. La noche del desierto, por una vez, no le parecía enemiga, sino testigo. Y así, con el aire cortándole limpio, se preparó para lo que viniera. Porque ese primer trazo, la cicatriz en la colina, la marca sobre la piel, no era un final. Era apenas el borde de un mapa. Y el mapa, lo supo entonces, también se dibuja desde adentro. La rueda del carro se quejó en la grava y el fogonazo de la luna se pegó al aro de metal como una moneda fría. Rafa, plantada en el portón, midió la silueta antes que la voz. El forastero se descubrió con una cortesía sin barro, un gesto, aprendido quizá en estaciones donde el viento no muerde. «Buenas noches. Busco la cañada del Halcón», dijo. «Me llamo Joel Figueroa. Vengo por la comisión de tierras». El sombrero era, sí, blando, fieltro claro de copa baja, ala dócil, indeciso para el desierto. Traía atado al costado un trípode de madera, con herrajes, una cadena de medir enrollada sobre sí misma, una caja estrecha para miras y un cuaderno sostenido por una goma ancha que ya había vencido. Las manos limpias, las uñas, como recién convencidas de que aquí no habría pianolas.
En la muñeca, un reloj pequeño que miró 2 veces en lo que va de un saludo. «Esta es la cañada», respondió Rafa, con la voz del que no pierde tierra, ni en una frase. «Pase por el corral. Aquí no se entra sin que lo vea el perro». El perro lo olfateó y decidió que el agrimensor olía a metal y tinta, a madera barnizada, a ciudad con buena luz. Manolo, desde la sombra, se acercó despacio. No era amigo de novedades a deshora. «Siéntese», dijo Rafa señalando el borde del bebedero. «¿Qué lo trae tan tarde?» La diligencia se retrasó por un carro volcado. El cochero no quiso seguir de noche, pero yo miró alrededor midiendo con la vista. Pensé que la luna era buena lámpara. Además me dijeron que aquí el amanecer trabaja más temprano que en Santa Fe. Rafa notó que Joel cuidaba los silencios. No explicó de más. No se defendió de lo que nadie le había reprochado. Aún así lo examinó con la desconfianza útil de quien ha visto demasiadas veces cómo un papel puede desatar una sequía. «Aquí medimos con sol», dijo, «y con memoria. ¿Qué parte le toca a usted?» «Revisión de linderos, restitución, de cercos mal corridos, inspección de la acequia principal y de los ramales que nacen de su predio». Abrió el cuaderno, mostró un oficio con sello húmedo. «Hay reclamos cruzados. Alguien movió mojones en tiempos de su padre, y alguien, más», buscó las palabras como quien no quiere apostar todo en la primera mano. «Alguien más quiso abrir un expediente hace poco desde Santa Fe, usando iniciales. La comisión decidió mandar ojos propios. Iniciales». A Rafa se le afiló el pulso. Guardó la reacción en el bolsillo donde ya llevaba otras. «¿Sabe la diferencia entre medir y partir?», preguntó sin preludios. Joel sostuvo la mirada. No parecía una pregunta tramposa, más bien la llave a la puerta. «Medir es contar lo que hay», dijo. «Partir es decidir por dónde se corta para que lo que hay pueda seguir siendo. Si se corta mal, la medida sirve de poco». Manolo, que no era amigo de palabrería, aprobó con un resoplido. Rafa ladeó la cabeza a lo mínimo. «Bien», señaló la casa de aperos. «Duerma bajo techo. Aquí hay café más honesto que el que le darían en el espíritu. Mañana, con el primer canto, vamos a la acequia». Joel dudó un segundo, quizás queriendo hablar de mapas o de firmas. Al final, asintió. Mientras lo guiaban, miró por encima del hombro la colina de Mezquite, recortada, como una espalda vieja contra el cielo. «Bonito perfil para una triangulación», comentó. «Más para sí que para nadie». «Bonito escondite para quien no quiere ser visto», corrigió Rafa. El amanecer llegó con esa claridad sin remordimiento que desacredita a la noche. Joel estaba de pie antes del primer gallo, con la camisa bien metida en el pantalón y el trípode al hombro como si fuera un fusil al que hay que pedirle permiso. Rafa ya había dado vuelta a la alfalfa y soltado al potro del corral chico. Se encontraron junto al portón sin haberse buscado. Las gentes que trabajan aprenden a coincidir. «Por aquí», indicó ella montando a pelo a Anita y marcando el ritmo con las rodillas. Joel siguió a pie, llevando el equipo con esa manera cuidadosa de los que saben que en el campo lo que se cae se rompe y lo que se rompe tarda en volver. Cuando llegaron a la acequia, el agua traía poca conversación. El sol, aún oblicuo, dejaba ver al fondo piedritas quietas, reflujos mínimos. «¿Qué ve?», preguntó Rafa, no por examen sino por curiosidad. Joel clavó una estaca, montó el trípode, ajustó el tornillo hasta que la burbuja de aire dijo: «Ahora». Miró, anotó, rehizo el nivel. Después se agachó como haría un niño a mirar. «Un hormiguero». «El talud de la orilla este está más bajo que el oeste», dijo. «No por el agua, sino por pisada repetida. Más de un hombre, peso diferente, mismo tramo». Señaló unos tallos doblados. «Y estos juncos, alguien los pateó hace poco. No doblan así con el viento». Rafa sonrió por dentro. A veces los forasteros traen ojos nuevos y es buen negocio usarlos. «Anoche encontré una colilla», dijo. «Aquí nadie fuma en este tramo. No deja buen gusto en el agua». Se agachó y recogió del barro un papelillo aplastado, aún con un borde tostado. Era... De este lado Joel lo guardó en una bolsita. Tenía el aire exacto del que entiende que las nimiedades se vuelven pruebas cuando se juntan. El sol subió un palmo y con él los insectos. Manolo llegó silencioso como traído por la sombra. Tenía la barba con polvo y en la mano un pedazo de cuero reseco. «Estaba clavado en el tronco del huizache grande», dijo sin ceremonia. «Con un clavo nuevo». Mostró el símbolo, un círculo con muesca quemado con cuidado. Joel no fingió ignorancia. El gesto de sus cejas fue breve, revelador. Le pasaron por la cara años que no dijo. «Es de los Arandas», sentenció. «Las usaron en el sur cuando reclamaron el estero y perdieron la mitad por abuso.
Creí que la habían enterrado con los viejos. Los Aranda entierran como quien esconde, bufó Manolo. Y si marcan, marcan pa' siempre. Rafa sostuvo el cuero, en alto un segundo, como si quisiera ver el cielo a través del ceño ajeno. Sintió el latigazo en el costado, ese latido de avispa que ahora era también memoria. Guardó el trozo en el bolsillo interno del rebozo, cerca de la piel. Sigamos la acequia, dijo. Si movieron algo no fue por capricho. Caminaron río, arriba. Joel contaba pasos a media voz. Cada 50 clavaba una estaca. Rafa iba por fuera leyendo el monte, una huella que cruza y se arrepiente, un guanaco que no debía estar ahí, una piedra cambiada de lugar. Manolo hacía la retaguardia con el rifle de la mano, pero la boca vacía. Los hombres dicen menos cuando el monte les habla. A mitad de la mañana, el calor empezó a juntar sudores. El aire vibraba y el reflejo del agua se volvía monedas que nadie podrá gastar. Fue entonces cuando los disparos llegaron desde el sur. Uno, seco, otro desganado, el tercero, con eco. A la barranca, ordenó Rafa sin mirar, y Anita salió al galope como si la hubieran llamado por nombre y apellido. Joel recogió el trípode por el centro como quien carga un herido. Manolo corrió con la elasticidad del que no nació para correr, y sin embargo, ha corrido mucho. El arroyo al que llegaron por un recodo que solo los lugareños recuerdan, olía a sangre poca y miedo abundante. En la orilla, Elías Ibáñez, el capataz vecino, se apretaba el hombro con la mano sana. No era una herida mortal, surco de bala, la carne rugosa como de zarpazo dejado a propósito para avisar. «No tiren», alcanzó a decir con los dientes apretados. «Se fueron», señaló con la barbilla. «Por ahí. Iban 3, uno de sombrero, blando. Y no me miren como si hubiera bebido. No era este». Alzó los ojos hacia Joel. Pasó de madrugada con cadena y todo. Hablaba bonito, preguntaba por linderos. Cuando les dije que no enseñaba papeles a nadie más, se pusieron nerviosos. Y luego se tocó el hombro. Esto, en el suelo, a 3 varas, relucía una cadena de medir, idéntica a la de Joel, salvo por un detalle que el agrimensor detectó en un latido. Se agachó, la levantó por el aro final, la dejó caer contra su palma. «No, es nueva», murmuró. «La polea está limada por años, pero el barniz es reciente. Quisieron que pareciera de ahora». Rafa reunió los datos como quien junta reses dispersas. Colilla en la acequia, huella en falso, símbolo quemado, capataz herido. Otro agrimensor con sombrero blando, cadena maquillada. Se tragó un puñados, de tierra invisible para asentarse. «¿A dónde?», preguntó ya encima de la respuesta. «A la colina de Mezquite», dijo Ibáñez. «A las cuevas. Allí guardan lo que creen que los hace dueños». Manolo le comprobó el vendaje al capataz con una rudeza útil. Joel, que había vivido su oficio midiendo cosas firmes, miró la barranca como si fuera un tablero que alguien estuviera moviendo cuando él pestañeaba. «Quieren confundir firmas, nombres, horarios. Si hay 2 agrimensores, no hay ninguno», dijo. «Si hay 2 cadenas, la medida se vuelve sospecha». Rafa lo oyó, pero su atención estaba en otra cuerda. El círculo con muesca quemado en el cuero y la curva nueva de su cicatriz hacían un dibujo incómodo en su cabeza. Una marca en la acequia, otra en el cuerpo. Una cadena de medir en el suelo, otra en la mano del forastero verdadero. Alzando la vista, la colina parecía reírse con la boca cerrada. «No están midiendo tierra», dijo despacio con una claridad que a veces solo dan los disparos. «Nos están midiendo a nosotros». El silencio que siguió no fue de asombro, fue de asentimiento. Joel cerró el cuaderno, como si alguien hubiera pasado de página por él. «Si el otro de sombrero blando no es de la comisión, es de alguien que conoce demasiado nuestro oficio», advirtió. «Sabe los gestos, el equipo, las preguntas. Vine a trazar linderos y me están trazando a mí». «Eso», apuntó Manolo, «se arregla con ojos en la nuca y manos en la piedra. Y con perro suelto». Rafa se enderezó. El sol de pronto parecía menos, juez y más lámpara. Tomó agua, se limpió con el dorso de la mano, miró a Ibáñez. «Vuelve despacio y di que te peleaste con una cerca mala. No alimentes cuentos. Si te preguntan, di que no viste nada». Se volvió hacia Joel. «Usted, agrimensor, guarde sus cosas y aprenda a andar sin que lo oigan». A Manolo. «Haga que Casimiro esconda las carabinas en el granero chico, y que nadie ni Dios se le ocurra disparar sin que yo esté mirando». «¿Y luego?», preguntó Joel. No era bravuconada,
Era el reflejo de quien ha aprendido que los problemas piden verbo. Luego vamos a subir, dijo Rafa mirando la línea negra de la colina. Pero no por donde cualquiera sube. Los muchachos de los Arandas son más valientes de noche que de día. Las cuevas guardan más bravura a oscuras. Vamos a ir cuando la luna se canse y el sueño sea patrulla flaca. Joel asintió. Se le veía la tensión en la comisura de la boca, pero no el miedo. El reloj de su muñeca, que hasta entonces había sido un gesto de urbanidad, anunció un minuto como si ese minuto tuviera nombre. Lo guardó en el bolsillo. Rafa vio en ese gesto un aprendizaje. A partir de ahora, el tiempo iba a obedecer otros. Relojes. Regresaron al rancho por caminos que no existen en los mapas. Joel aprendió a esconder el brillo del trípode con un rebozo, a cargar la cadena sin que suenen los eslabones, a pisar sombra cuando el sol te obliga a aparecer. Manolo, en voz baja, le fue traduciendo la gramática del monte. Cuando el cardo se abre así, es que lo pisan seguido. Las lagartijas cortas salen 2 horas antes que el halcón. Esa piedra no estaba allí ayer, aunque jure que sí. En el patio, Rafa extendió sobre la mesa un plano viejo de la cañada. Las líneas eran torpes, hechas a mano por su padre con lápiz redondo y paciencia prestada. Al lado, Joel puso papel cebolla, ajustó un peso en cada esquina y con una regla que parecía querer jugar limpio, empezó a superponer rumbos. «Tengo que decirlo», confesó. «Su rancho está mal dibujado por fuera y muy bien guardado por dentro». «Por fuera lo dibujaron a su antojo», dijo Rafa, tocando con el dedo un lindero que se metía donde no debía. «Por dentro lo dibujó mi madre con su modo. Si hubiera sabido escribir nos ahorrábamos esta visita». Joel sonrió apenas. No era burla, era respeto. Sus manos, que hasta entonces habían parecido demasiado limpias para aquel polvo, encontraron oficio en las estacas, los nudos, el trazo. Hizo un triángulo desde la colina de Mesquite hasta el Huizache Grande y de ahí a la curva de la acequia. Cerró con un cuarto punto, la roca colorada que en el rancho llamaban el lomo del toro. «Si yo tuviera que esconder a un hombre», dijo, «lo haría en esta franja. Hay oquedades en la piedra. La entrada no se ve desde abajo, pero se siente, adivina desde el lado este cuando el sol cae». «Lo mismo dijo Ibáñez», asintió Rafa. «Las cuevas». Guardó un silencio breve. «Y si yo tuviera que marcar un cuerpo sin que la persona lo supiera, lo haría donde la piel guarda memoria». Se tocó la cadera con un gesto mínimo como para espantar una abeja. «Quieren que recuerde de quien dicen que es el agua». Joel no preguntó más. El respeto también se mide. Se limitó a pasar el dedo por el borde del papel como si alisara un pliegue que no estaba. Manolo, que había vuelto con 2 panes resecos y café que podía levantar muertos, dejó la jarra. «Esta noche», dijo, «el viento va a cambiar. Lo huelen los perros». Miró a Rafa. «Soy viejo, pero todavía entro donde no me llaman. Nadie se hace viejo en mi rancho sin que yo decida cuándo», replicó ella sin dureza. «Usted va por el sendero de las gamuzas. Joel, por la acequia. Yo por arriba. Al centro las cuevas». Se inclinó sobre el plano. «Si nos separan, nos juntamos en el lomo del toro. Si no llegamos todos, el que esté en pie baja al pueblo y despierta al padre Julián y a la maestra Águeda. Que medio San Jacinto sepa dónde estamos. A los bravucones se les desarma con luz». El día estiró su última claridad como un pellejo. Los hombres durmieron a ratos con un ojo afuera. Rafa afiló el machete no por necesidad. No se entra a una cueva con machete, sino por rito. Cada raspa en la piedra le afinó la cabeza. Pensó en su padre firmando con mano temblona, en su madre haciendo cuentas con frijoles, en el símbolo quemado que ahora llevaba encima como un rumor pegado a la piel. Pensó en Joel, que había traído reglas y se iba a llevar historias. Pensó en los Aranda, a quienes nunca les importaron los nombres, solo el alcance de sus propias manos. Cuando la luna, ese ojo que no llora, se inclinó hacia el oeste, Rafa se cubrió la cabeza con el rebozo oscuro y salió. El patio era un animal, dormido. Los perros, conscientes del pacto, no hicieron ruido. Joel, desde la acequia, levantó apenas una mano. Estaba listo. Manolo, en la barda, se persignó con un gesto que no le conocían. Antes de perderse en la noche, Rafa miró una última vez. La colina. No era ya una espalda vieja. Era un hombro que había que empujar. Sintió el ardor en la cadera, no como herida, sino como señal. No era invitación ni advertencia. Era un norte. Respiró hondo, bajó la cabeza y se lanzó al monte, con la determinación que da saber que no están midiendo la tierra.
Están midiendo por fin quién puede con quién. Y a esa hora, cuando la línea entre día y noche es una pregunta, la respuesta en la cañada del halcón siempre ha sido la misma. Primero vamos nosotros, luego los papeles, luego si acaso el resto del mundo. El desierto, cuando anochece, se vuelve honesto. El calor se rinde, el aire se abre como un costal y lo que es silencio se oye de veras. La acequia bajo la luz lunar era un hilo pálido que parecía no querer llamar la atención. Allí, junto a un fuego mínimo que apenas servía para engañar al frío, Rafa, Joel y Manolo se acomodaron como quien se sienta en la antesala de algo que no sabe cómo va a empezar. Rafa se mantuvo erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Joel miraba su cuaderno cerrado como si el papel pudiera darle certezas que no tenía. Manolo se dedicaba a vigilar con el oído. Cada ladrido de coyote, cada chasquido de rama, cada pausa del viento. Los tres parecían piezas de un mismo tablero, distintos pero pegados por la misma sombra. ¿Usted por qué vino de verdad?, rompió el silencio Rafa, mirando el cielo que se llenaba de la Vía Láctea. Su voz salió seca, pero no como quien desconfía, sino como quien exige. No me hable de comisiones, esas son excusas. Dígame de dónde viene uno cuando no viene de ningún lado. Joel tardó en responder. Sus manos jugaron con una piedrecilla, como si la estuviera midiendo sin regla. Cuando por fin habló, la voz le salió más baja de lo habitual. Vine a buscar un nombre. ¿Nombre de tierra?, preguntó Rafa arqueando una ceja. Nombre de sangre. Joel apretó los labios. Mi madre murió pronunciando Aranda, como si se hubiera tragado un puñal. Nunca me quiso decir qué había detrás de esa palabra, pero me dejó una carta. Mencionaba San Jacinto, un rancho, un convenio roto. Revisé archivos en Santa Fe y encontré el apellido Montes, el de usted. Y también que alguien movía escrituras cada vez que había desgracia. Rafa sintió el zarpazo en el costado. Ese nombre, Aranda, le quemaba desde niña, cuando su padre firmó con mano temblorosa un trato del que nunca hablaba demasiado. Rancho había seguido en pie, sí, pero el agua comenzó a escasear desde entonces. Los Aranda no eran gente que supiera de límites. Sabían de alambrar primero y discutir después. Mi padre firmó porque no había otra salida, dijo, clavando la mirada en el fuego. Le ofrecieron agua en plena sequía. A cambio, se quedaron con lo que no era suyo. La comisión nunca hizo nada y nosotros, bueno, enterramos a mi padre. Lo mío también es un entierro, replicó Joel. El de una historia que nunca me contaron. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No pesaba, se ensanchaba. Rafa respiró hondo como si con el aire quisiera masticar lo que acababa de oír. Entonces, con un gesto súbito, se apartó un poco del fuego. Se levantó el vestido justo hasta descubrir la cadera y dejó que la lumbre alumbrara la cicatriz. Joel no se movió. Entendió de inmediato que no se trataba de pudor sino de evidencia. La cicatriz antigua, la de la caída de Potra, era una línea torcida, reseca, familiar. Pero sobre ella había ahora un trazo nuevo, limpio, curvado como con compás. No era herida de accidente, era incisión intencional. Rafa pasó la yema del dedo. Ardió como hierro. Cerró los ojos un instante, más por rabia que por dolor. Manolo, que se mantenía cerca, alzó la antorcha sin mirar directamente la piel. Sus ojos curtidos se posaron en el trozo de cuero marcado que traía en el bolsillo. Lo sostuvo junto a la luz. La misma curva, dijo grave. La misma muesca que en la marca de los Aranda. Entonces no es coincidencia, añadió Joel seco. Quisieron marcarla como se marca ganado. No para humillarla, para reclamar, para decir, esto también es nuestro. El fuego crujió, como si aprobara. Rafa bajó el vestido con un tirón brusco. En su rostro no había vergüenza, sino furia. No por la carne, sino por la intención. Lo que no cicatriza, murmuró, no es la piel, es el desprecio. Un aullido lejano rasgó el silencio. Joel se puso en pie instintivamente, como si su cuerpo se adelantara a su mente. Manolo cargó el rifle, apuntando al vacío. Rafa alzó la vista hacia la colina de Mesquite. Las sombras parecían más densas, más vivas. Sintió el latido en Mino Motalis, la cadera como un tambor que avisaba peligro. Esta noche no dormiremos, sentenció. Si de verdad tienen a alguien en las cuevas, hay que sacarlo antes de que lo entierren en vida. El plan se armó con la sencillez que imponen las circunstancias. Manolo iría por el sendero de las gamuzas, un paso tan angosto que ni las culebras lo usaban.
Joel se movería por la acequia, contando pasos y escondiendo su lámpara bajo la tela. Rafa tomaría la cornisa, el camino más arriesgado pero también el más rápido. Al centro, las cuevas, un agujero oscuro con olor a leña vieja, escondido en la panza de la colina. El ascenso fue un pacto con la noche. Las piedras se soltaban de a poco, los insectos mordían en silencio, el aire era cada vez más seco. Rafa, agachada contra la roca, sentía la cicatriz punzarle como brújula. Joel, jadeando, llevaba el cuaderno bajo el brazo como si en esas hojas pudiera escribir la diferencia entre vivir o no. Manolo, invisible, se deslizaba como quien siempre ha sido sombra. Al llegar vieron 2 centinelas jóvenes, con rifles cortos y ojos pesados de sueño. Los redujeron en silencio. Una manta sobre la cara, un golpe seco en el estómago y quedaron fuera de combate sin sangre de por medio. Avanzaron al interior. El aire olía a humo viejo y a sudor rancio. La hoguera pequeña iluminaba apenas a Pale, un grupo de hombres. Y allí, atado a un poste, con sombrero blando y cabeza caída, estaba otro agrimensor. «No es usted», susurró Joel con un nudo en la garganta. «Nadie es uno cuando lo tienen amarrado», respondió Rafa. Un hombre alto, barbudo, se levantó al otro lado del fuego. En el cuello colgaba un círculo de metal con la muesca. Su sonrisa era una herida mal cerrada. «Montes», dijo, saboreando el apellido como si fuera un trago fuerte. «Tu padre firmó, y lo que se firma se cumple. Aquí adentro», se golpeó el pecho. «Y aquí», se tocó la sien. «Si no entiendes los linderos del alma, no hay para qué hablar de tierra». Rafa dio un paso al frente. La cicatriz le ardió. El hombre la miró con la suficiencia de quien se cree dueño hasta de la sombra de otro. «Ya te marcamos, muchacha. Eres memoria nuestra», se señaló el metal. «La marca no cicatriza. Si tuviste que hacerlo mientras dormía, ya perdiste», replicó Rafa fría como filo de machete. El barbudo desenfundó un revólver corto. El tiempo se tensó como cuerda de violín. Entonces, desde el fondo, el perro flaco de los Aranda ladró. Manolo se movió en un relámpago. Empujó un tronco al fuego. La brasa saltó. Cegó al barbudo un segundo. Rafa aprovechó. Se lanzó. Le torció la muñeca. El disparo se perdió en el techo levantando cascotes. Joel corrió a desatar al hombre del poste que apenas pudo sostenerse en pie. «¡Fuera!», gritó Rafa empujándolos hacia la salida. Corrieron tropezando con piedras, tragando humo y polvo. Atrás, voces, maldiciones y pasos que se enredaban. Nadie los siguió lejos. La colina conocía a Rafa mejor que a los Aranda. Cuando al fin alcanzaron la acequia con el cielo aclarando apenas, el aire helado les golpeó el rostro como premio. El rescate estaba hecho. El hombre liberado balbuceó entre sollozos su nombre. Arturo Aranda, primo menor de aquel clan. No era agrimensor, nunca lo había sido. Lo habían vestido de tal para confundir, para tender trampas. Rafa lo miró con desprecio sereno. «Entonces es cierto», dijo. «No miden la tierra. Nos miden a nosotros. Nos marcan como si el alma también tuviera cercos». Y mientras el sol asomaba por el horizonte, la cicatriz volvió a latir. No de dolor físico, sino de certeza. Lo que no cicatriza no es la piel, es la memoria. Y esa memoria, pensó Rafa, es lo único que aún les queda, por defender. ¿Quieres que continúe y desarrolle también el capítulo 4 en la misma extensión para que quede toda la historia cerrada en una sola pieza completa? El amanecer los sorprendió en la acequia, con las ropas húmedas, el barro pegado a los tobillos y la respiración aún entrecortada por la huida. El rescatado, ese hombre de mirada huidiza y sombrero blando deshecho, se presentó con un hilo de voz. «Soy Arturo Aranda». El apellido cayó como piedra en un estanque. Joel apretó la mandíbula. Rafa ni siquiera se inmutó, como si hubiera esperado esa confirmación desde la primera vez que vio el círculo con muesca. Manolo escupió al suelo, gesto que en él equivalía a maldición. «Primo de los viejos», siguió Arturo cabizbajo. «Me mandaron a hacer de agrimensor para engañar. Tenía que medir a medias, dejar planos falsos, meter dudas en la comisión. Todo para que ustedes quedaran como invasores de tierras. Yo», se interrumpió tragando saliva. «Yo nunca quise». Rafa lo miró como se mira a una res enferma, con compasión seca de esa que ya sabe que no alcanza. «Y la marca», dijo tocándose apenas la cadera donde la cicatriz ardía. «¿Quién la puso?» «El viejo Tomás», murmuró. «Arturo. Dice que la tierra se hereda en la carne, que si marcas a alguien lo obligas a recordarte. Yo no toqué nada».
Solo traje el compás. La excusa sonaba hueca, como cuero reseco. Rafa no replicó. Guardó el silencio como quien guarda una bala. Ya habría tiempo de dispararla. A media mañana, el rancho se había convertido en un hervidero. La noticia del falso agrimensor corría de boca en boca. La colina de Mesquite, antes un rumor, ahora era un enemigo visible. Rafa decidió actuar antes de que la confusión se volviera miedo. Sacó de un arcón el plano viejo que su padre había dibujado torcido y maltratado por los años. Lo extendió sobre la mesa del galpón. Joel colocó encima papel cebolla, tensó con piedras las esquinas y empezó a trazar con regla firme. Manolo, con los brazos cruzados, vigilaba como si de cada línea dependiera la vida. Los mojones originales siguen aquí, aquí y aquí, explicó Joel señalando con el compás. Nadie los movió, solo los disfrazaron. El agua baja como siempre, lo que cambia es la intención. Entonces tracemos de nuevo, ordenó Rafa. Pero esta vez con testigos, mandó llamar a medio pueblo, al capataz Ibáñez, al padre Julián, a la maestra Águeda, incluso a Jeremías el cantinero. Se presentaron con caras serias, conscientes de que lo que iban a firmar valía más que cualquier sermón de domingo. Clavaron estacas, tensaron cuerdas, midieron con el sol en lo alto. Cada trazo iba acompañado de un doy fe y de una firma, torpe en el papel. Cuando la última estaca quedó firme, Rafa levantó la voz. Los linderos no se defienden solos. Y lo de adentro, menos. Hoy lo decimos todos, para que mañana nadie lo niegue. Arturo, el primo menor, observaba desde un rincón. No había en él soberbia, sino un miedo deslavado. Había dejado de ser amenaza. Ahora era testigo incómodo. Al caer la tarde, Joel guardó el plano definitivo en un tubo de cuero. Lo cerró con un cordel y lo puso bajo el brazo como si cargara un hijo. Rafa montó a Anita y miró hacia el oeste. Santa Fe los esperaba con la comisión y sus sellos, con la oportunidad de poner por escrito lo que hasta entonces se había defendido con silencio y machete. Salimos mañana al alba, anunció. Llevaremos este documento y también a tu primo, señaló a Arturo. Que diga lo que tenga que decir aunque se le quiebre la voz. ¿Y si los Aranda salen a buscarnos?, preguntó Manolo. Entonces verán lo que nunca han entendido, respondió Rafa con dureza serena, que la memoria no se cerca con alambrados. El camino a Santa Fe fue largo y polvoriento. Cabalgaron de día, durmieron bajo mezquites de noche, compartieron tortillas duras, café amargo y silencios necesarios. Joel, entre trazo y trazo en su cuaderno, comenzó a contar su historia con más detalle. Su madre, el nombre susurrado como maldición, la carta que lo empujó hasta allí. Rafa, a su manera, también abrió grietas. Habló de su padre, de cómo el trato con los Aranda fue menos firma que rendición, de cómo aprendió que hasta el agua puede doler cuando se reparte con injusticia. En una de esas noches, bajo un cielo cuajado de estrellas, Joel cerró el cuaderno y dijo: «Hoy aprendí algo que mis reglas no enseñan. Un lindero no solo separa, también protege. Y lo de adentro, eso nadie más que uno puede cuidarlo». Rafa lo miró largo, con el brillo de quien encuentra en las palabras ajenas la confirmación de sus propias sospechas. «Cuando regresemos», dijo acariciando a Anita en el cuello, «trazamos lo que haga falta, no solo la tierra, también la vida. Y si alguien vuelve a tocar lo que no es suyo», se llevó la mano al costado apretando la cicatriz. «Ya sabe, duele, pero no solo por fuera». Días después, Santa Fe los recibió con polvo y papeles. La comisión escuchó, leyó, comparó. El plano nuevo, con firmas de medio San Jacinto, se impuso a las trampas de los Aranda. Arturo declaró con voz quebrada, confirmando que su gente había manipulado escrituras. Los viejos del clan no aparecieron. Prefirieron callar como hacen los que saben que la luz mata más que la pólvora. Cuando Rafa salió de la oficina, el sol de mediodía la golpeó en la frente. Cerró los ojos un instante. Sintió la cicatriz palpitar, ya no como herida, sino como marca propia. No era un recordatorio de miedo, sino un mapa de lo que había resistido. La vida, entendió, también se mide en linderos invisibles, la dignidad, el nombre, la memoria. Y esos linderos, una vez afirmados, no hay compás ni muesca que los desdibuje. Subió a Anita. Esperó a que Joel acomodara sus papeles y a que Manolo diera la señal. Entonces, con la voz firme, sentenció: «Vamos a casa». El camino de regreso se abrió frente a ellos, ancho como esperanza. Y aunque la cicatriz seguiría allí, punzando a veces con la obstinación de lo que no se olvida, Rafa ya sabía la verdad.
Lo que duele también por dentro puede ser, si uno lo decide, la fuerza que traza el rumbo verdadero.